Gracias, Padre, porque tú nos permites reunirnos, Señor, para escudriñar tu palabra. Esperando, Señor, que cada palabra que digamos, Dios mío, esté dirigida bajo tu santa voluntad y que sea de mucho aprendizaje para cada uno de nosotros. Abre nuestra mente, Dios mío, y pon a disposición para que todo lo que se hable podamos aprenderlo, Señor. Te lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo le voy a compartir la Biblia aquí en la pantalla. Mi Biblia de estudio. Me avisan cuando la puedan ver. Se ve. Nítido. Ok. Entonces vamos a iniciar. No sé si uno de ustedes leer los primeros 3 versos. Perdón. Capítulo 8, verso 31. No sé si ahí se ve. Ok. Ahí entró Karuna. Karuna, el micrófono. Nítido. El micrófono está prendido, Karuna. Yo les diré que no salga a ver. Bueno, si estás diciendo algo no se oye muy bien, así que yo te recomiendo que lo escribas mejor para poder leerlo aquí. Mientras voy a leer 31, 32 y 33. Libro de Marcos, Karuna, estamos en el capítulo 8, Marcos 8, 31. Dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Bien, varias aclaraciones que tenemos que hacer aquí. En primer lugar, cuando el texto nos habla era necesario padecer, eso era algo que se enseñaba ya en la época. Por ejemplo, si nosotros leemos el Talmud, recuerden que hay 2 Talmud, hay uno de Jerusalén y hay otro de Babilonia. Sukkah 52a habla acerca, o sea, haciendo referencia al pasaje de Zacarías 12:10, donde dice que llorarán por aquel a quien traspasaron, como quien llora por un único hijo o por un hijo único. Haciendo a referencia a este texto, lo que habla el Talmud o la conversación es, bueno, para el que no sepa, el Talmud son conversaciones que tienen los sabios, los ancianos, los rabinos, en cuanto a textos de la Torah, de la Biblia. Ellos ven un texto y lo discuten, hablan acerca del texto y luego legislan, ponen leyes de acuerdo al texto que estudiaron, que leyeron. La mejor y la más aceptada observación o opinión acerca de ese texto, entonces se establece como una ley, ¿verdad? Entonces ellos hablaban acerca del texto de Zacarías 12:10 y decían que entre las conversaciones que tenían, que eso se refería al Mesías ben Yosef. Mesías ben Yosef es el Mesías hijo de José, pero no José el marido de María, el papá de Jesús, sino José el hijo de Jacob, aquel que padeció, que como ustedes saben fue rechazado por sus hermanos, fue rechazado por aquellos que estaban cerca de él y que por lo tanto entonces llegó luego a una posición de reinado. Entonces los rabinos, al leer ese texto de Zacarías 12:10, entendían que se refería a un Mesías que sufría, a un Mesías que era rechazado. También, por ejemplo, en el Talmud babilónico, en el Sanedrín 98, en la sección Sanedrín 98b, ahí también habla acerca de un Mesías sufriente, y se describe como el Mesías, por ejemplo, estaba en la puerta de Roma, entre la gente pobre y la gente enferma y todo lo demás, y que ahí entonces se seleccionaba como el Mesías. Él estaba ahí dentro de toda esa gente esperando su llamado, esperando el llamado del mesianismo que tenía. Y también sugería que ese Mesías
que había de venir sufriente, iba a morir por los pecados, iba a sufrir los dolores de Israel. Y a eso hace referencia Isaías 53. Ellos, hablando acerca de Isaías 53, concluyeron esto. En la Pesita Rabati, también otra sección 36, habla de un Mesías sufriente. Y así en la cultura judía de aquel tiempo, también en el Midrash Tanhuma, hay una sección donde habla de un Mesías sufriente, haciendo alusión a Isaías 53. Ya se sabía en aquel tiempo que había un Mesías que iba a sufrir. No todos entendían y creían que el Mesías era un solo, que venía por segunda vez como Mesías ben David, como hijo de David, como un rey, sino que había como una idea. Lo que ellos entendían de ese Mesías sufriente era que eran dos diferentes, uno que sufría y que moría por los pecados de Israel, por la desobediencia. Perdón. Ok, ¿me escuchan? Sí. ¿Ustedes no me estaban escuchando? Lo último no, o sea, te fuiste de un pronto, pero los últimos 5 o 10 segundos que hablaste. Ok, entonces, ¿a dónde yo me paré? Específicamente, para yo saber. Bueno, tú dijiste algo de rabino. Ok, básicamente lo que yo decía era que para los rabinos, en la cultura antigua, todos creían en un Mesías que sufría, en un Mesías ben Yosef, un hijo de José que sufría, que era maltratado y que sufría muchas penurias. Pero entonces para ellos, la idea de ellos era que ese era un Mesías diferente al que reinaba. Ellos entendían, bueno, si el pueblo de Israel está en pecado, entonces el Mesías va a sufrir en primera instancia y va a morir. Y luego se va a levantar otro Mesías para que reine. Pero ellos decían, si el pueblo está alineado en la fe, entonces el Mesías no va a morir, sino que solamente va a venir el Mesías que reina, no va a venir ningún Mesías sufriente. Entonces esa era la idea más o menos. Entonces ellos entendían que todo dependía del estado espiritual del pueblo de Israel. Y pues, ¿qué decían los rabinos? Bueno, ¿cómo se soluciona eso? Ellos decían, Dios solucionó el estado espiritual de Israel de esta manera. Antes de que venga el Mesías, va a venir Elías. Y Elías, dice entonces el Talmud, que va a arreglar problemas legales, va a arreglar problemas doctrinales y va a enseñarle a Israel a cómo vivir la Torá, a cómo cumplir la ley de manera perfecta. Y cuando Israel esté listo con la instrucción de Elías, entonces vendría el Mesías. Eso es lo que ellos entendían. Y vendría el Mesías ben David y no habría necesidad de que viniera un Mesías sufriente antes. Entonces Jesús le dice a los discípulos, yo soy el Mesías sufriente que había de venir. Yo voy a ser rechazado como fue rechazado José. Yo soy Mesías ben Yosef, el Mesías hijo de José. Yo voy a ser rechazado por los ancianos, voy a ser rechazado por los fariseos, como José fue rechazado por sus hermanos y fue rechazado también por todos. Y ahí es cuando entonces vemos a Pedro diciendo, pero ven acá, según la cultura, el Mesías sufriente viene, es una persona ejemplar, pero se muere y ya, y ahí acaba su historia. Pero nosotros creemos que Jesús es el Mesías ben David, el Mesías que va a reinar. Tú no puedes decirme ahora que tú eres el Mesías sufriente y que tú te vas a morir y que ahí se va a acabar tu historia. Entonces Pedro le dice, lo toma aparte, ¿verdad? Lo toma aparte de los discípulos y le dice, maestro. Empieza como que a decirle, maestro. Dice el verso 33. Y volviéndose, perdón, estoy en un lugar equivocado aquí. Sí, antes de, Jesús dice, y luego resucitar después de 3 días. Ahí termina el verso 31. Entonces, cosa importante que tenemos que notar, y es el hecho
de que Jesús resucita después de 3 días. No vamos a meternos muy profundo en eso, pero recuerden que en muchas creencias, la mayoría de nosotros creemos que Jesús va a morir un viernes y va a resucitar un domingo, pero ahí no hay 3 días. No hay 3 días. Entonces la confusión viene porque la Biblia dice en el Evangelio que Jesús, luego de que muere, al otro día era día de reposo y era Santa Convocación. Y la gente entiende que es que al otro día era sábado, porque sábado es día de reposo. Pero lo que la gente no sabe es que las fiestas también son días de reposo. No quiere decir que sean sábados. Si hay fiesta al otro día, es un día de reposo. Pero no porque es sábado, sino porque hay Santa Convocación. Entonces Jesús no murió un viernes. Jesús murió un día antes de una Santa Convocación, que era la fiesta de pan y levaduras, y murió en la fiesta de Pascua. Pero no vamos a explicar eso ahora, eso tiene que quedarse para otro día. El asunto es que él dice que después de 3 días él va a resucitar. Ahora bien, entonces Pedro lo tomó aparte, como dice el verso 32, y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino en la cosa de los hombres. Ahora bien, eso también hay que hacer una aclaración, y por eso quería compartir la Biblia que tengo aquí. La palabra Satanás, realmente, si nosotros la buscamos, voy a buscar aquí. Satanás tiene un origen Satán en griego, pero en su origen per se realmente es una palabra hebrea que también es Satán. ¿Y qué significa Satán? Es en inglés, pero voy a traducir. Es un oponente, es un adversario y es alguien que se te para al frente, que se te para de manera contraria. Y viene de esta otra raíz que también Satán, que significa atacar, significa acusar, significa ser adversario y significa resistir. De modo que Satán o Satanás no es un nombre propio del diablo. Satán es todo aquel que se pone o resiste o se pone adversario de otra cosa. Y le voy a poner un ejemplo. Números 22, capítulo 22. Lo voy a buscar aquí mismo para que vean que es la misma palabra. Número 22, capítulo 22, versículo 22. La Biblia habla de que dice que el furor de Dios se encendió porque él, Balaam, iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario. Y si yo le doy al código aquí de esta palabra adversario, va a salir la palabra Satán. No sé si ustedes la ven ahí. Lo que quiere decir es que la Biblia le llama Satán al ángel de Dios, pero el ángel de Dios no es Satanás. Pero como se puso de adversario en el camino de Balaam, entonces la Biblia dice, el ángel era un Satán, un adversario, alguien que se pone al frente de otro, que resiste. Primera de Samuel 29:4, por ejemplo, también podemos ver. Donde aquí el texto dice, entonces los principales de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, envía a este hombre que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Ustedes ven, y la palabra aquí enemigo es la palabra Satán. Están diciendo los filisteos, no deje que David se una a la batalla con nosotros, para que en medio de la batalla, porque los filisteos iban a pelear con los israelitas y David vivía en Filistea. Recuerden que David estaba corriendo por su vida. Y ellos dicen, si dejamos que este hombre pelee con nosotros, él se va a poner del lado de los israelitas porque él es israelita y va a ser nuestro adversario, nuestro Satán. Ahora, no porque David era Satanás, sino porque era un adversario. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, no es que Satanás se le metió adentro a Pedro, sino que Pedro estaba siendo adversario. Estaba poniéndosele al frente a Jesús para que no cumpla con su misión, que era morir. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Entonces, la revelación de su muerte era algo importante, porque como le dije a ustedes, nadie sabía que el Mesías sufriente era el mismo Mesías que iba a reinar. Nadie sabía eso. Todo el mundo pensaba que eran dos personas diferentes. Uno que sufría por el pecado y otro que venía a reinar.
Pero Jesús dice, no, el Mesías sufriente es el mismo Mesías que viene en gloria. Y eso es lo que la gente no manejaba, no entendía. Y Jesús se lo está diciendo a ellos. Por eso dice el texto, por eso dice el tema, que Jesús muestra su gloria para con los suyos. Porque Jesús, la revelación, viene para los íntimos, para aquellos que son íntimos con Dios, que están cerca de Dios. Y por eso es que vamos a leer el texto que vamos a leer al final. Entonces, siguiendo en lo que es la transfiguración, Marcos capítulo 9, versículo 2, dice lo siguiente: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos en un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Ahora bien, cuando la Biblia dice 6 días después, simplemente se refiere a que pasados 6 días de lo que leímos anteriormente, que era el anuncio de su muerte, Jesús se transfiguró delante de ellos. Y pues ahí entonces ellos vieron la gloria de Jesús. Importante, ¿por qué lo toma ellos tres? Porque en primer lugar eran gente de confianza, eran gente que podían guardar el secreto, podían guardar ese secreto de que Jesús era el Mesías. Porque recuerden que Jesús siempre se trataba de no mostrarse como el Mesías delante de los judíos, pero sí se mostraba como Mesías delante de los gentiles. Ustedes se recuerdan a la samaritana, donde él le dijo claramente y abiertamente, cuando la samaritana le dijo, no, el Mesías, cuando él venga, el Mesías nos va a enseñar. Y Jesús le dijo, yo soy aquel que ha de venir, yo soy el Mesías de que tú hablas. Entonces, a los gentiles Jesús siempre se le mostró como el Mesías, pero a los judíos Jesús no se le mostraba directamente como el Mesías, para que, como dice la palabra, la profecía, Israel tropiece con Jesús y así llegue el evangelio a los gentiles. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, el monte es importante porque la palabra monte, por ejemplo, en hebreo, es la palabra Heraión. ¿Y de dónde viene? De la palabra har, que es monte, pero también, la palabra har es monte y Heraión es embarazada, embarazo. Lo que quiere decir que en el monte, en las alturas, en la intimidad, es donde la gente se embaraza de la revelación, se embaraza del ministerio, se embaraza del llamado. Jesús muchas veces durante su ministerio subió al monte a orar. Muchas veces durante su ministerio subió al monte a orar. Y fíjense cómo la palabra dice que era un monte alto. Fue un monte alto porque se entendía que en las alturas había cercanía con Dios. Por ejemplo, la ofrenda del holocausto, la ofrenda Alá, era la ofrenda que se hacía para acercar a Dios a la humanidad, porque la ofrenda subía y las alturas representa la morada de Dios. Entonces el monte Har, el monte, representa las alturas, la cercanía con Dios, y representa también aquello que va a emerger en tu ministerio, el nacimiento de tu ministerio, el nacimiento del llamado. Por eso muchas veces Jesús subió al monte. De hecho, es muy importante el monte porque el monte es un lugar santificado y dedicado a la oración y al buscar a Dios. No lo mismo que, por ejemplo, yo orar en mi habitación, que en mi habitación yo puedo orar, pero en mi habitación también yo duermo, en mi habitación también yo juego en la computadora, en mi habitación yo también me visto para ir a cualquier lugar, en mi habitación yo puedo hacer cualquier cosa y un día yo también puedo orar. El monte es un lugar santificado y dedicado solamente para la búsqueda